nuestro seminario permanente de la Red Académica Producción Social del Espacio. En esta ocasión nos compete estar en nuestro noveno seminario, y en esta ocasión tendremos la presencia del doctor José Alfonso Baños Francia, que será nuestro ponente magistral. En este sentido, le damos la cordial bienvenida. Y antes de iniciar nuestro seminario, más bien nuestra charla, me voy a permitir leer su resumen curricular. José Alfonso Baños Francia es arquitecto egresado del ITESO y doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Él actualmente es profesor investigador en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, coordinador del capítulo Costa Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco para el periodo 2024-2025. Sus temas de interés giran en torno al territorio, el turismo, la ciudad y la arquitectura. Asimismo, tiene reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, el SNI, con nivel 1, en este sentido, de la CECITI. Bueno, doctor Baños Francia, pues es un honor tenerlo con nosotros como ponente magistral en esta red ProSOES. Y bueno, todo suyo este espacio. Nomás le comento, tiene entre 40 y 45 minutos, después pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Estoy seguro que será todo un éxito su ponencia y que va a provocar a todos los presentes que, es decir, que tendremos muchísimas preguntas para hacerle. Bienvenido. Muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Pues para mí también es un honor y sobre todo pues es un desafío por este tema de la producción social del espacio. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poner la presentación y en función de eso, bueno, pues ya comenzar con la presentación, ¿verdad? La presentación, la propuesta es que este es el título, que sería Vivienda Turística en el Litoral, una mirada desde la planeación urbana. Y bueno, pues yo soy Alfonso Baños, ya Alejandro me presentaba, yo estoy en la Universidad de Guadalajara, acá en Puerto Vallarta. El objetivo de la charla pues sería reflexionar sobre la relación entre la planeación urbana y la vivienda para uso turístico en destinos de playa en México, particularmente en el caso Puerto Vallarta, que es el que pues yo más he seguido y el que pues me gusta estudiar todos los días. La propuesta del contenido serían 4 puntos. Primero, pues hacer una reflexión, adentrarnos un tanto en los propósitos de la planeación urbana, en algunos propósitos, si bien son muy extensos, veremos algunos. El punto número 2 sería, pues, abundar en el tema de la vivienda para uso turístico. Después entraríamos en algunas revisiones de desafíos, búsquedas y algunas sendas de oportunidad que se pueden encontrar también. Y bueno, pues finalmente algunos apuntes para concluir con la temática. Espero pues ajustarme a los 35 minutos, 40 más o menos, y quizá lo más agradable pues sería ya el espacio para la retroalimentación, tanto en preguntas y respuestas. Comenzaría entonces con la primera parte, que serían pues los propósitos de la planeación urbana. En este sentido, si bien son muchos, me quiero concentrar como en 3 elementos, ¿no? La parte conceptual, la parte institucional y la parte instrumental. Desde el punto de vista conceptual, bueno, pues la planeación en cualquiera de sus áreas tiene que ver con el futuro, tiene que ver con anticiparse a eventos que vendrán. En el caso de la planeación urbana, pues tiene que ver con cómo crecerán, cómo se expandirán las ciudades. Esto pues viene a partir de la revolución industrial, la masiva expansión de las ciudades, la migración del campo a la ciudad, y bueno, que empezaron a haber conflictos, ¿no?, en las ciudades por la asignación o la vocación del suelo, que pues de repente entraba ahí en controversia, las zonas fabriles con las zonas de vivienda. Y recordar que en el siglo XX, en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna,
pues se genera estas cuatro grandes actividades que los seres humanos hacíamos en las ciudades, que pues es habitar, trabajar, recrearse y circular. Estos cuatro actividades serán después básicamente lo que dará vida a la zonificación, a los usos de suelo. Si bien tiene muchos motivos la planeación urbana, me gustaría quedarme con dos. Primero, otorgar cierta racionalidad al proceso de expansión, es decir, poner como ciertos límites, poner ciertas consideraciones, conducir el proceso de expansión de una manera lo más ordenada, lo más balanceada posible. Esa podría ser un motivo de la planeación. El otro tiene que ver con la distribución de cargas y beneficios, balancear esto en el proceso de expansión urbana, cosa que pues vemos todos los días. Normalmente el proceso de urbanización va a generar estas dos tensiones, ¿no? En cuanto a los paradigmas conceptuales de la planeación, pues hay muchos, está desde la racional, la gradual incremental, la comunicativa participativa, la crítica, que probablemente ahí estaría parte de este esfuerzo, de este seminario, estratégica y neoliberal. Normalmente, en el caso mexicano, nos hemos ido con el paradigma racional, este paradigma de hacer planeación pues de manera como muy positivista, prácticamente como resultado de un diagnóstico, donde se establece una perspectiva y donde más o menos como si fuera una fórmula pues muy hecha, casi nos adelantaríamos a lo que sería la planeación, ¿no? A nivel institucional, pues en el caso mexicano tendríamos los 3 niveles de gobierno y este concepto muy interesante que es la concurrencia. Si bien a los municipios les toca muy buena parte de la responsabilidad de la administración del desarrollo urbano, establecido en el artículo 115, de todos modos los municipios participan de un pacto federal y también de los estados. Por lo tanto, tienen que estar también en concordancia, ¿no? con los instrumentos o con la parte institucional, federal, estatal y municipal. En cuanto a los instrumentos, pues normalmente la planeación se ha hecho a partir de planes y programas. En el caso mexicano nos hemos ido mucho por el corte del paradigma racional, muy del siglo XX, que bueno, ya ahorita parece que pues no está resolviendo o no está respondiendo a las realidades del territorio nacional, donde en el caso de los planes y programas se trabaja mucho, pues tanto como casos de estudio, donde la escala tiene mucho que ver con el grado de actuación de los instrumentos de planeación. Podemos tener desde planes nacionales, planes estatales, planes regionales, municipales, centros de población, etcétera, ¿no? Vamos bajando o vamos aumentando el nivel de detalle según sea la escala de actuación de los instrumentos, donde es muy interesante también la participación de los actores. Antes normalmente pues era el gobierno, pero ahora ya vemos que hay una serie de actores que finalmente somos los que hacemos la ciudad todos los días y que, bueno, tienen que estar participando de este proceso, ¿no? Y bueno, también un tema es el rol de los planificadores, que en el caso de la planeación racional, normalmente han sido pues como casi expertos, ¿no? Que son los que dicen cómo se va a conducir la planeación urbana. En el caso mexicano y en muchos lugares, la herramienta, el instrumento quizá más utilizado, más conocido, más comprensible, pues es el tema de la zonificación, en el sentido de asignación de usos de suelo, que a su vez cada uso de suelo pues tiene una serie de consideraciones, como sería la intensidad, en fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos serían como los principios o los propósitos de la planeación. Y pongo aquí una imagen del Plan Director de Cancún de 1982, donde de alguna manera, de manera muy visual, podemos ver cómo estaba consignado, por ejemplo, esta distribución de zonas, esta zonificación en función de las vocaciones de cada parte del territorio. O sea, en la parte frente a mar, pues prácticamente zonas turísticas, pero pues también generando zonas de vivienda, en fin, ¿no? Entonces, esta sería como, pues, de los antecedentes, digamos, de la planeación de manera racional. También recordar que pues estamos dentro de un marco normativo, que pues todo lo que tiene que ver con el suelo, con las ciudades, pues deriva del artículo 27, fracción, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de ahí pues han derivado ya leyes como la Ley General de Asentamientos Humanos, en su primer momento, la del 76,
y bueno, ya a la hora de la del 2016, incorporando el concepto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En cuanto a los esfuerzos pioneros de planeación urbana en México, pues yo he encontrado por ahí el Plan Regulador de Acapulco de 1930 de Carlos Contreras, y en el caso de Puerto Vallarta hay un instrumento que sería pues el pionero de 1975 llamado Plan General Urbano. En este caso, hecho en el gobierno de Jalisco, todavía no había como talento humano local para trabajar esos instrumentos, entonces se hace a nivel estatal. Si observamos, el Plan Regulador de Acapulco prácticamente tiene 95 años y el de Puerto Vallarta tiene 50 años. Es decir, tenemos una trayectoria ya de largo aliento, de mediano aliento, que tiene que ver o que tenía como objetivo pues conducir la planeación de la mejor manera, ¿no? Entonces, les pongo aquí también una tabla donde podemos ver 3 destinos turísticos de playa en México, en este caso sería Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, y cómo, bueno, en las diferentes escalas, federal, estatal y municipal, se han venido trabajando con instrumentos de planeación, ya sean planes, programas, con diferentes escalas, con diferentes capacidades, pero un poco lo que quisiera plantear con ustedes es que hay una tradición, es decir, ya hay un arsenal instrumental, conceptual e institucional medianamente potente, que bueno, ya cuando lo vemos en la realidad parece que no opera de la manera en que su propia vocación tenía, ¿no? Pero eso ya lo discutiremos un poquito más adelante. Aquí tenemos simplemente una vista de Acapulco. A pesar de que Acapulco pues es el pionero en la planeación urbana en los destinos de playa en México, pues no pudo evitar los excesos en los que cayó, consignándose pues este nombre un tanto peyorativo de acapulquización, ¿no? Como un reflejo de los excesos de un destino turístico que no pudo balancear justo las cargas y beneficios en su proceso de desarrollo. Aquí terminaría la parte de planeación, este primer abordaje de la planeación, para pasar a el otro concepto que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es el tema de la vivienda secundaria, o también llamada vivienda para uso turístico, vivienda turística. Finalmente es prácticamente lo mismo. Sería la vivienda cuyo principal objetivo no es la habitación de una familia o un grupo de personas de manera primaria, sino más bien pues como una alternativa recreativa, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones respecto a la vivienda, antes de entrar a la vivienda de uso turístico, pues la vivienda es uno de los elementos básicos de la vida humana, pues es el refugio, es un taller, es el lugar donde pues crecemos, es una guarida, pero curiosamente, a pesar de ser pues tan utilizada la vivienda todos los días, pues a veces no hemos logrado dar con la respuesta adecuada para la necesidad habitacional. Hubo experimentos desde hace por lo menos 2000 años, por ejemplo, la ínsula romana, que para aprovechar el escaso suelo que había en la capital de Roma y en las provincias, pues ya se empezó a utilizar la vivienda en vertical, ¿no? La vivienda plurifamiliar, si bien también tenían ellos la vivienda unifamiliar, el domus, por lo menos ya tenemos varios siglos intentando resolverlo, por lo menos en la parte plurifamiliar, ¿no? La vivienda, a su vez, puede convertirse no solamente en un espacio de habitación, sino también en algunos casos, pues llega a ser obras de arte, ¿no? Llegan a ser espacios emblemáticos, espacios muy cotizados, espacios muy reconocidos, inclusive. Y bueno, tendríamos como 2 arquetipos, ¿no? Como 2 tipologías en general. La vivienda unifamiliar, que en este caso muestro algunos ejemplos, algunas imágenes de viviendas muy emblemáticas, y lo que se llama también pues la vivienda plurifamiliar, ya sea en su modalidad horizontal o vertical, que en el caso mexicano pues hemos tenido muy buenos ejemplos, una tradición también muy potente de generar vivienda en vertical, desde el centro urbano Presidente Alemán de los 50, mismo Tlatelolco o Ciudad Independencia, ¿no? En la Ciudad de México. Creo que desde entonces ha habido este deseo de solucionar el tema de la vivienda con opciones de verticales de buena calidad. Ahora voy a pasar un poquito a mostrarles, particularmente pues los que no son de Puerto Vallarta,
cómo ha sido la evolución un tanto, con algunos ejemplos seleccionados, de la vivienda para uso turístico en el caso de Puerto Vallarta. Aquí les muestro una vivienda que se llama Casa Redonda, está en la franja turística, en una colonia conocida como Concha Chinas, donde es del arquitecto Alejandro Son el proyecto, y donde por lo menos desde hace 50 años ya tenemos estas modalidades de vivienda, en este caso unifamiliar, probablemente pues de lujo. Aquí sí pues son viviendas muy, muy grandes, pero por ejemplo donde se utilizan materiales regionales, donde se rescata parte de la tradición arquitectónica vallartense, pero a la vez ya teníamos vivienda vertical. Esto es una playa en la zona sur de Puerto Vallarta que se llama Las Gemelas, y por lo menos desde 1977, que es la foto que pueden ver ustedes aquí, por lo menos ya tenemos estas expresiones de vivienda en vertical, 14 pisos. Se observan prácticamente todo el contexto es de selva, completamente natural, ahora ya un tanto modificado, pero por lo menos desde hace 48 años ya existían estas modalidades de vivienda para uso turístico en ese formato vertical, ¿no? Esto sigue evolucionando. En el año 1999, poquito antes de entrar al siglo XXI, empieza a modificarse, esto es muy interesante, empieza a modificarse el comportamiento de los lotes frente a mar, que originalmente habían sido para uso hotelero. Empieza a emerger con mucha fuerza las opciones de modalidad de vivienda vertical, pues básicamente para uso turístico, al estar frente al litoral, ¿no? Este es probablemente uno de los primeros grandes conjuntos de vivienda vertical frente a mar, que sería el Bayview Grand 1999, donde pues prácticamente son multifamiliares, pero de lujo, dirigidos ya sea para residentes extranjeros o para residentes nacionales, pero con poca capacidad de inserción para la gente local por el costo de las unidades, ¿no? La mayoría de ellas en dólares, y bueno, pues normalmente la gente local, salvo que tengas ingresos muy, muy abultados, pues prácticamente no puedes acceder a estas viviendas, ¿no? Esto se reforzó, se aumentó después de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre, cuando se acordarán ustedes que hubo una apertura a los capitales para reactivar la economía mundial, pues los bancos empezaron a prestar dinero con tasas prácticamente cero, con interés prácticamente cero, y muchísimos de estos recursos pues se canalizaron al sector inmobiliario, sobre todo en la parte de destinos turísticos de playa. Aquí muestro dos ejemplos de ese periodo, 2004, son dos desarrollos en vertical, también frente al litoral, donde ya aparecen 25 niveles, una cosa que pues no había ocurrido hasta antes de ese año. Puerto Vallarta había mantenido una escala relativamente baja, pero pues por esta excesiva capacidad de creación vinculada con el capital económico, pues se generan estas torres. Comentar que estas unidades habitacionales, la mayoría de ellas tienen superficies bastante generosas, por lo menos arriba de 100 metros cuadrados. Era un concepto de vivienda mucho más extendido, cosa que se ha venido modificando, que ya veremos un poquito más adelante. Recordarán también ustedes que esta gran burbuja inmobiliaria pues no se puede sostener. En 2007, 2008 viene la famosa crisis inmobiliaria de los subprime en Estados Unidos. Se corta este flujo económico hacia el capital inmobiliario. Se vienen 5 o 6 años de prácticamente cero construcción, pero vuelve a reiniciar, ¿no? Con mucha fuerza. Ahorita veremos por qué. Lo que se está haciendo en este momento en la parte, por lo menos del litoral de Puerto Vallarta, es lo que pueden observar en esta imagen. Grandes torres, también frente a mar, donde ya la escala, no sé si observan, por ejemplo, a la mitad de la foto hay un edificio que es de los 90s, mucho más chaparrito, prácticamente 5 o 6 niveles, mientras que esta caja que vemos del lado derecho, pues prácticamente no solamente tiene arriba de 10 niveles, sino la manera en que se inserta inclusive en el entorno, en el contexto, pues ya es muy violento, ¿no? Ya no respeta ni siquiera las pendientes de la serranía, simplemente, bueno, son construcciones que se van haciendo. Comentar que, por ejemplo, en esta zona ya había un plan parcial de desarrollo urbano
que normaba alturas. Por ejemplo, el edificio que se ve a la derecha debió haber tenido solamente 12 metros, y sin embargo, pues observamos que tiene prácticamente 40 o 50 metros, ¿no? Ya veremos un poquito más adelante cómo hemos observado una violación constante a los instrumentos de planeación urbana, una discrecionalidad en la emisión de licencias de construcción, pero bueno, ya lo veremos un poquito adelante, ¿no? Con esto cerraría, pues, la parte de este abordaje inicial de la vivienda para uso turístico, y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos desafíos que me parece que están relacionados, que tienen que ver con la emergencia de nuevas formas de vivienda turística y nuevas formas de gestión también de la vivienda turística, ¿no? Probablemente, pues, el elemento más disruptivo, el elemento que más ha contribuido con un nuevo comportamiento de la vivienda de uso turístico, pues es la emergencia de Airbnb prácticamente, ¿no? De las plataformas de hospedaje digital, muy vinculados con el avance tecnológico, que tuvieron un inicio en la idea de la economía colaborativa, en esta idea de poder compartir un bien, obtener cierto beneficio económico. Lo tuvimos en Uber, ¿no? Por ejemplo, que originalmente pues la idea es que quien tuviera un vehículo pudiera eventualmente utilizar un par de horas como un complemento económico, y como, por ejemplo, la plataforma de Uber eventualmente se fue transformando en todo un negocio, que hay gente que tiene inclusive flotillas de vehículos, ¿no? Algo muy similar sucedió con el hospedaje. Empieza pues con esta propuesta de couchsurfing, de poder intercambiar propiedades para los turistas. Eventualmente esta idea se vuelve pues realmente un negocio impresionante, y bueno, Airbnb es el gran jugador, ¿no? Si bien hay otras, prácticamente cuando hablamos de plataformas de hospedaje digital, creo que en nuestra mente aparece inmediatamente el concepto de Airbnb. Algunos autores como Brosat mencionan que esta economía colaborativa que se transforma en un capitalismo de plataformas, por lo menos presenta tres tendencias que constantemente se repiten. La primera sería la extracción de la renta mediante el concepto de colaboración, entre comillas. Segundo sería la externalización de los costos, de las tensiones y de los impactos a la comunidad receptora. Normalmente quien se queda pues con las tensiones es la comunidad local, mientras que la rentabilidad del capital pues se queda en manos privadas, ¿no? Hay una especie ahí de privatización de los beneficios y una externalización de los costos a las comunidades receptoras. Y el tercer tema sería que normalmente este capitalismo de plataforma normalmente desregula las normas, las que existan, ¿no? Ya sean urbanísticas, turísticas, civiles, para poder asegurar la rentabilidad de los negocios. Se modifican cualquier tipo de regulación que haya, y normalmente se dan acuerdos por debajo de la mesa entre pues, los gobiernos, ¿no? Es una constante que aparece. Y eso, bueno, ¿en qué nos ha impactado? Pues en que hay un auge en la construcción de vivienda para uso turístico, donde ya entran, por ejemplo, grandes fondos de inversión, donde fondos como BlackRock o fondos de inversión de jubilados norteamericanos, General Motors y demás, para poder asegurar las pensiones de esas personas, para poder asegurar la rentabilidad de esos grandes flujos de capital, pues se dirigen al capital inmobiliario. Y imagínense ustedes, cuando aparte de que se dirigen a zonas turísticas, cuentan con la alianza de los gobiernos locales para modificar discrecionalmente los instrumentos de planeación, pues prácticamente el negocio es redondo, ¿no? En cuanto a los instrumentos urbanísticos, por lo menos hemos nosotros detectado, tenemos documentado cómo se van modificando discrecionalmente para maximizar la reproducción del capital. Se hace mediante varias fórmulas, algunas de ellas han sido que, por ejemplo, se presentan estudios técnicos justificativos, aparentemente para demostrar que las condiciones del contexto de cierta zona ya cambiaron y que por lo tanto pues hay que irse hacia arriba. Y en fin, una serie de artimañas, decimos nosotros, para lograr modificar esos instrumentos, ¿no? Contradictoriamente, o yo no sé si porque sienten un poco de culpa quien tiene pues la dirección de la Administración del Desarrollo Urbano a nivel local, curiosamente también como que brinca este deseo de actualizar los planes urbanos,
y por lo menos en el caso de Puerto Vallarta, el último paquete de instrumentos de planeación es del año 2020, tampoco no son muy nuevos, pero digo, tienen 5 años, tienen cierta vigencia y se han venido incorporando ciertos conceptos buscando pues balancear cargas y beneficios, ¿no? Buscando un poquito también sacar pues algunos instrumentos de gestión de suelo, cosa que veremos un poquito más adelante. Sin embargo, como comentamos por ahí, los instrumentos urbanísticos son modificados discrecionalmente y bueno, aunque se repite ahí el concepto, pues lo volvemos a poner de esa manera desde nuestra perspectiva para pues asegurar la rentabilidad de las inversiones. Muestro a ustedes ahora, sobre todo para quien no ubique Puerto Vallarta, bueno, pues estamos en la Bahía de Banderas, compartimos territorio con el municipio de Bahía de Banderas, que es el estado de Nayarit. Somos una zona metropolitana ya declarada, zona metropolitana interestatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y lo que les muestro en esta imagen es lo que cuenta Bahía de Banderas como instrumentos de planeación. Tienen ellos un programa municipal de desarrollo urbano del año 2002, perdón, es un plan municipal de desarrollo urbano. Y en el caso de Puerto Vallarta se cuenta con un programa municipal de desarrollo urbano del 2020 y se cuenta con distritos urbanos. Por ahí no sé si ven ustedes unas divisiones en el centro de población. Se tienen 12 distritos urbanos donde cada uno de los distritos tiene su propio plan parcial de desarrollo urbano, ¿no? Aquí les muestro el primer esfuerzo de distritación que se hizo en el centro de población de Puerto Vallarta, que es del año 2011. En este caso eran 10 distritos urbanos. La lógica era que, bueno, cada distrito pudiera tener un instrumento de planeación más a detalle, donde tuvieran ya instrumentos de zonificación secundaria, donde se pudiera regular temas como la altura, por ejemplo, como los coeficientes edificatorios, como el número de unidades de vivienda, etcétera. La intención, pues, era tener como un traje a la medida, no dejar un instrumento a nivel de zonificación primaria, sino poderlo hacer de manera más detallada, ¿no? Les muestro a ustedes lo que sería el Programa Municipal de Desarrollo Urbano existente actualmente en vigencia. Es un plan, obviamente, a nivel municipal, por lo tanto, tiene pocos usos de suelo, pero de esos usos de suelo se derivan lo que ya son los planes parciales, ¿no? Que en este caso les muestro simplemente un ejemplo del Distrito 9, que sería la zona sur de Puerto Vallarta, donde pues ya se tiene una planeación, por lo menos en términos normativos, de las condiciones del suelo, ¿no? Ya a un nivel mucho más detallado que lo que se tenía con anterioridad. Y aquí simplemente les muestro todo el arsenal normativo de que dispone la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que si lo vemos desde la escala internacional, federal, estatal y municipal, es muy robusta. Es decir, en el papel el arsenal es completo, en la práctica es donde vemos que las cosas operan de otra manera, ¿no? Con esto, aquí, perdón, les muestro una imagen de una zona que ha estado en un muy intensivo proceso de expansión, que se conoce como la zona romántica. Ustedes pueden observar, para quien no ubique el contexto de Puerto Vallarta, cómo aparecen ahí ya una serie de objetos, de torres, que simplemente a la mirada, pues vemos que están modificando, cambiando, que ya no es esa escala de 2, 3, 4 niveles máximo que había en esta zona, y empiezan a emerger de 7, de 9, en fin, ¿no? Entonces, simplemente para que quien no conoce Puerto Vallarta ubique lo que está sucediendo. Y ahora les voy a mostrar un análisis justo de esa zona. Nada más consideramos ahí 22 desarrollos que se aprobaron en los últimos 10, 12 años. Y les quiero mostrar la parte que aparece en el recuadro rojo. Si vemos la tabla donde dice superficie construible de la normativa, debieron de haberse construido, de acuerdo al instrumento de planeación, que era un plan parcial de esa zona, solamente 40,000 metros cuadrados. Eso debió haberse construido en términos, si hubiéramos seguido la norma, ¿no? Pero ya cuando analizamos las licencias de construcción, lo que se construyen son casi 100,000 metros cuadrados más. Se construyen 136,389 metros cuadrados, prácticamente 100,000 que no sabemos de dónde vienen, suponemos de dónde vienen, pero no tenemos evidencia
de que así haya sido, ¿no? Y la parte quizá más que ejemplifica esta modificación discrecional ocurre en el número de unidades privativas, en el número de departamentos que se pudieron haber construido de acuerdo a la normativa. Eran solamente 199, sin embargo, se aprueban 964, es decir, prácticamente 800, prácticamente 750 más unidades departamentales de las que decía el instrumento de planeación. Y bueno, ustedes podrán imaginarse que no es lo mismo vender 200 departamentos que vender 964, ¿no? Entonces, suponemos que lo que mueve, lo que está detrás de todo esto, pues es esta rentabilidad, asegurar la rentabilidad a todas estas inversiones. Ahora les muestro 5 zonas, que son probablemente las 5 zonas de mayor actividad turística en Puerto Vallarta, y ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Si sumamos las 5 zonas, debieron de haberse construido cerca de 560,000 metros cuadrados, y sin embargo se construyen prácticamente 1,000,000 de metros cuadrados. Es decir, hay casi un 40% de superficie total construida que no estaba considerada en los instrumentos de planeación. Y cuando vemos el número de departamentos, ahí ya no es tan dramático como en el caso de Zona Romántica, pero sí pasamos de 3,305, que fueron las que se debieron de haber construido, a 4,468. Hay casos pues que sí son muy dramáticos, por ejemplo en Versalles, una zona que se llama Versalles, de 77 unidades privativas se autorizan 202, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos los argumentos pues para decir que la norma no se cumplió, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían algunos de estos desafíos? Bueno, probablemente también tiene que ver con que la parte conceptual de la planeación urbana sigue anclada con el paradigma racional y que ese paradigma pues no responde a la realidad de la ciudad actual, particularmente de la ciudad esta flexible, tecnológica, que se modifica constantemente y que tiene todavía como un patrón de planeación rígido, que sería la planeación racional, ¿no? Tenemos una obsolescencia conceptual, hemos estado trabajando para ver cómo podemos ofrecer otras alternativas para la planeación. Desde el punto de vista institucional, nos parece que el municipio, como responsable de la administración del desarrollo urbano, pues ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Se modifican discrecionalmente los instrumentos y, bueno, pues podría ser que también conceptualmente el tema de las instituciones que plantean Acemoglu y Robinson, pues también esté sucediendo, ¿no? En América Latina, pues prácticamente contamos con prácticas extractivas más que instituciones inclusivas, y por eso se modifican los instrumentos de planeación, cosa que no sucede en otros países, en otros contextos, donde la norma, si dice 5 pisos, son 5 pisos, ¿no? Y si acá en México dice 5 pisos, pueden ser 5, 10, 8 o 20. Nunca queda claro porque pues está esta capacidad de modificar pues que hemos observado. También, desde nuestra opinión, hay obsolescencias institucionales. Probablemente los municipios están cargando con demasiado peso, pero pues muchas veces no cuentan con el talento humano ni institucional para salir adelante. Y finalmente, en cuanto a los instrumentos, pues en muchos casos, tanto los planes y programas no se actualizan con la velocidad que la ciudad sí lo hace. Y bueno, el tema lo que mayor vemos es que la implementación pues no es adecuada, ¿no? La implementación es fallida, la implementación es a veces a discreción. Y bueno, pues un tema probablemente que tengamos que trabajar es, más que la planeación, es la mejora en la gestión de los instrumentos de planeación. Más que la parte instrumental, tiene que ver más con la parte de la gestión, eso nos parece, ¿no? Y ya para ir cerrando, les muestro lo que sucede, digamos, detrás de bambalinas. Esto sería pues como la parte de la franja no turística de Puerto Vallarta, como tenemos una zona totalmente horizontal, de muy baja densidad, con este modelo difuso de urbanización, mientras en la franja turística se hace compacto, pero por una razón más bien pues económica. La gente local sigue viviendo en casitas unifamiliares repartidas pues muy extensivamente, lo cual nos genera problemas tanto de introducción de servicios como de movilidad. Y ya para cerrar, pues algunas búsquedas, ¿no? Les voy a mostrar un instrumento que se intentó generar
un instrumento de gestión de suelo para intentar compensar estos desajustes que estaban sucediendo. En los planes parciales del 2020 se generó este instrumento que se conoce como incremento de coeficiente de utilización del suelo, donde la intención es, pues, poder edificar más, pero que esa edificación extra se pague, que haya una tasa, que en este caso anda cercana a los 1,700 pesos por metro cuadrado, donde si hay una zona de dinamismo inmobiliario, pudieran acceder a más construcción, pero ya hubiera una especie de captación de plusvalías, o sea, hubiera alguna retribución y entraría a la tesorería municipal. Entonces, esto en el papel reduciría la discrecionalidad, permitiría que los agentes inmobiliarios tuvieran más unidades o más superficie construida, y bueno, esto estaba como en el papel, ¿no? De acuerdo a lo que dice, esto se consignó en los instrumentos de planeación, eso está consignado en los planes parciales de desarrollo urbano, se determinaban qué zonas sí eran sujetas de este incremento de coeficiente, algunas no se podían, y aquí en la parte de la derecha aparece cuál sería la distribución de ese monto. El 50% de lo que se captara sería para inversión dentro del mismo distrito que lo genera, con la intención de que se pudiera, por ejemplo, habilitar servicios, vialidades, movilidad, espacio público, y el otro 50% de lo que se captara por este impuesto se distribuiría a otros distritos como una especie de efecto redistributivo, ¿no? Entonces se genera en un distrito, el 50 se queda ahí y el otro se movería. Ahí tenemos en qué se invertiría: en movilidad no motorizada, en redes de infraestructura, en drenaje pluvial y sanitario, en alumbrado público, creación de equipamientos, etcétera, ¿no? Aquí les muestro un mapa de cómo, por ejemplo, en el distrito 9 se determinan en la zona morada cuál sería la zona sujeta de este incremento. Un buen porcentaje no podría acceder a este incremento, pero se determinan en los instrumentos de planeación, ¿no? Y ya para cerrar y compartir sobre todo inquietudes con ustedes, pues yo la verdad, más que respuestas en cuanto a las sendas de oportunidad, más bien tengo muchas preguntas, ¿no? Me pregunto si es posible intervenir en el mercado de suelo, es decir, si podemos desde la planeación, desde la gestión o con otros mecanismos, pues incidir particularmente en la franja turística para que no sea simplemente el mercado el que determine lo que sí y lo que no. ¿Hasta qué punto tiene que ser una política pública? ¿Hasta qué punto pueden intervenir también los agentes sociales? Es algo que no termino como de entender. Por otro lado, nos hemos intentado proponer algunas alternativas de cuotas de vivienda social, particularmente en estas grandes torres de vivienda turística. Se ha propuesto inclusive a los tomadores de decisiones, pero como que causa cortocircuito, como que no queda claro cómo es posible que puedan convivir no extranjeros con mexicanos o mexicanos de alta renta con mexicanos de baja renta, ¿no? Por ejemplo, alguna vez propusimos que en la zona romántica, por ejemplo, un 10% de las unidades que se iban a poner en el mercado, pues estuvieran con precios en pesos y que pudieran ser sujetos a un crédito Infonavit, por ejemplo, ¿no? Y pues no se logró. Pero creo que podríamos buscar la posibilidad de establecer cuotas de vivienda social en la parte turística. Por otro lado, nos preguntamos si sería también bueno, ya hemos hecho algunos acercamientos, para poder formular un modelo de integración residencial, donde podamos acercar a los grupos sociales, donde tengamos con instrumentos de mercado probablemente, o con instrumentos de suelo, o con instrumentos de planeación, ya veríamos cómo poder cerrar esa brecha, esa brecha de desigualdad que se está ampliando, la franja turística con estas grandes torres para gente pues con altos ingresos y un porcentaje muy alto de la zona urbana pues con gente local en una tipología más bien de baja escala. Y bueno, ¿cómo podríamos acercar estos grupos, no? Por otro lado, y probablemente eso tiene que ver también con este grupo, pues cómo retomar el valor social de la propiedad, ¿no? Que según entendemos, o así lo interpretamos nosotros, el artículo 27 pues habla más de un valor de uso y no tanto un valor de cambio. De repente lo hemos platicado con abogados y nos dicen que no, que el 27 en realidad sí tiene un tema ahí mercantil, nos parece que no,
Pero bueno, esa es una cosa que también podríamos discutir. El otro tema que también nos preguntamos es cómo fortalecer a las instituciones, ¿no? Para que las normas se cumplan, particularmente a nivel municipal. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta hay un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano donde están empresarios, las universidades, pero al final sigue siendo solamente un consejo. Quien toma decisiones por cuestiones constitucionales siguen siendo los municipios, pero nos parece que no, pues no están haciendo su trabajo. Y finalmente la última pregunta, que me parece que no viene al caso, pero simplemente la pongo más como un miedo que como una realidad, es que si a lo mejor lo que hay que hacer es ya no hacer nada, ¿no? Es probablemente quizá lo más patético que nos podría pasar. Y bueno, ya para cerrar, algunos apuntes finales, comentar con ustedes que, bueno, la planeación urbana como disciplina, pues ha estado presente desde por lo menos más de un siglo en las ciudades del mundo, ¿no? Todo el tema de la planeación alemana, por ejemplo, del siglo XIX, pues ya lo tenemos. En el caso de México y de las ciudades turísticas, si bien se han implementado planes urbanos en diferentes modalidades, sigue prevaleciendo el paradigma racional, sigue prevaleciendo la zonificación como instrumento de control. Nos parece que esto ya no responde a las realidades del territorio, pero bueno, eso por ahí lo dejamos, ¿no? También, un poquito a manera de recapitulación, pues comentamos que la vivienda turística ha estado presente en la evolución de los destinos, en todos, ahora quizá con otras modalidades, ahora quizá muy vinculado con el siguiente punto, que es estas nuevas formas de hacer turismo, que están relacionadas pues con las plataformas de hospedaje digital, que a su vez estas aceitan a un poderoso sector inmobiliario. Aquí les muestro también otro ejemplo, es la zona de Amapas, aquí en Puerto Vallarta, esas 3 torres que se ven por ahí, pues si nos vamos a lo que decía el instrumento de planeación, Plan Parcial Distrito 9, pues tampoco corresponden con lo que decía la normativa, ¿no? Y finalmente, bueno, pues emergen búsquedas por compensar los desajustes. Los resultados, por ejemplo, lo del ICUS, pues, este instrumento que se generó de gestión de suelo, lo que hemos visto es que pues, los resultados, la verdad, son bastante agridulces, no han logrado convertirse en un instrumento de compensación y tampoco de captación de plusvalías. Ha sido otro instrumento más para la negociación entre actores y bueno, creo que ha dejado pasar la oportunidad que tenía su propia capacidad. A pesar de disponer de este vasto arsenal normativo y de planes, parece que los postulados de la planeación son rebasados, ¿no? Por una suma de intereses, debilidades institucionales y sobre todo una fuerte discrecionalidad. También, quizá a manera de lo que deberíamos hacer desde la academia, pues es que hay obsolescencias en la dimensión conceptual, institucional e instrumental. Ahí creo que también podemos seguir trabajando para ver si podemos aportar nuevas ideas. Y bueno, finalmente nos parece que también una senda alternativa es impulsar el trabajo colaborativo, ¿no? La sociedad, el gobierno, para buscar que la planeación sí se aplique de la mejor condición y que eso nos permite tener unas condiciones de habitabilidad pues más adecuadas. Aquí les dejo simplemente una última imagen. Esto es el centro de Puerto Vallarta, esta es la plaza principal, ahí está el ayuntamiento al lado izquierdo y bueno, como elemento emblemático, la parroquia del templo, más bien la parroquia de Guadalupe, como quizá el objeto más emblemático de la ciudad. Pues muchísimas gracias, espero no haber abusado del tiempo y bueno, pues quedamos abiertos para sus comentarios y retroalimentación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias, doctor José Alfonso Baños Francia, por tu ponencia. Yo sé que has provocado muchas preguntas y también yo creo que una discusión sobre este tema, sobre todo que los destinos, bueno, las ciudades turísticas, pues hay que derribar esta parte de la convivencia, ¿no? Más bien hacer ciudades que sean justas, ¿no? Que sean sostenibles y también que estén apegados a los lineamientos de distintas organizaciones, ¿no? Que no solamente sea la parte económica que rija una ciudad y las que estamos discutiendo, pues las ciudades turísticas, ¿no? No solamente en el caso de la vivienda, pues solamente pues estar más bien en la parte de la oferta y la demanda, no solamente estar solventando esa parte, ¿no? De atraer
otros residentes de otro estatus, y que en muchas ocasiones pues vemos estas ciudades divididas, ¿no? Y que no hay esta convivencia, ¿no? Y entonces la ciudad se empieza a privilegiar precisamente a esta nueva clase social que se empieza a asentar en estas ciudades, y empezamos a ver cambios en la infraestructura y en la composición de la ciudad. Muy, muy interesante lo que nos acabas de plantear, doctor Alfonso Baños Francia, sobre todo desde la perspectiva de la planeación urbana. Y bueno, el título de esta ponencia es Vivienda turística en el litoral, mirada desde la planeación urbana, y en nuestro marco de nuestro 9º seminario sobre producción social del espacio, y dejo abierto el micrófono para la sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay ya una pregunta escrita por aquí, pero también por ahí Eugenia, que quiere participar. Adelante, Eugenia. Hola, buenas tardes. Muy interesante el tema. Yo estoy tratando de hacer algo por acá en Cozumel similar. De hecho, las cosas son muy, muy parecidas aquí. Han estado últimamente haciendo condominios. Comentaba que lo que hacen aquí es, bueno, te pasaste un nivel, pues te multo, ¿no? O sea, no pasa nada. Te pasaste 2 niveles, pues otra multa y no pasa nada, ¿no? Y así vamos, niveles tras niveles y pagando multas. Una de mis dudas era, por ahí comentaron que la plusvalía no había cambiado a pesar de que hay estos condominios, porque aquí, por ejemplo, en la isla, pues sí hay zonas que han elevado su plusvalía con estas nuevas edificaciones. Esa sería una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué tanto ha influenciado la plusvalía? Otra, la calidad de los servicios públicos. ¿Ha aumentado, ha bajado, se ha deteriorado? Porque aquí lo que ha pasado es que en las zonas más alejadas, un poquito más, está chiquita la isla, ¿verdad? Obviamente, pero en las zonas un poco más alejadas, la calidad de los servicios públicos ha bajado, sobre todo el agua. ¿Por qué? Porque le dan preferencia, obviamente, a todos los condominios verticales que hay. Entonces, esas serían una de mis 2 preguntas. Bueno, y la tercera, perdón, la estrategia esa de gestión de uso de suelo, el ICUS, ¿sí la están llevando a cabo o nada más es una propuesta? Esas serían mis 3 preguntas, perdón. Muchísimas gracias, Eugenia. No sé si puedo responder ahorita, Alejandro, o... Sí. Adelante. Sí, ok. Bueno, primero, Eugenia, muchísimas gracias. Mira, el tema de la plusvalía probablemente me expliqué mal. O sea, la plusvalía ha aumentado, sí. Más bien, cómo capturar esa plusvalía, ¿no? O sea, la captura de plusvalía para que parte de ese incremento en el valor del suelo pudiera ser capturado y se pudiera invertir en los barrios. Esa era como la idea que estaba muy vinculada con la pregunta número 3 que me hacías. Este instrumento de gestión, el incremento de coeficiente de utilización del suelo, que la idea era que un poco le dieras salida a las necesidades del negocio inmobiliario, pero que a la vez hubiera un pago que pudiera invertirse en la zona. ¿Por qué? Que está relacionado también con la pregunta 2 de los servicios públicos. Pues efectivamente hubo tensiones en zonas, por ejemplo, que tenían una vivienda con 4 descargas de drenaje. En esa misma vivienda se derriba, ponen 60 departamentos y ahora tienes 90 descargas de drenaje, ¿no? Y el drenaje, pues ustedes saben, las redes son tubos y tiene una capacidad diseñada para cierto número de unidades. Entonces, el organismo operador del agua lo que hizo fue empezar a rehabilitar esas redes, pero con dinero público. Entonces, por eso mencionábamos que la plusvalía se privatiza, pero los costos se socializan. Quien vino pagando la habilitación de las nuevas redes de agua y de drenaje fue dinero público. Y eso nos parece que es incorrecto, es injusto, porque quien obtiene un beneficio es el particular, el privado, pero quien lo paga son el resto de la comunidad, ¿no? Hay tensiones relativamente serias en el tema del agua, no tanto como en Cozumel, porque acá pues sí tenemos suficiente lluvia, es una zona bastante pródiga. Sin embargo, también tenemos una constante baja en la captación, tanto de ríos como extracción ya excesiva de acuíferos. Entonces, sí hay tensiones importantes en la zona de servicios.
También hay de repente ciertas tensiones que no advertimos, pero que están presentes, que son, por ejemplo, la movilidad. Ahora la gente que antes trabajaba cerca de la zona turística, que podía irse a lo mejor hasta caminando, por este proceso de expulsión o gentrificación cada vez más alejada de la periferia, pues ahora se tiene que mover a 45 minutos, una hora de donde trabaja, y genera tensiones también, por ejemplo, en ese segmento, ¿no? Entonces, no sé si por ahí más o menos. Y ya para cerrar, lo del incremento del coeficiente de utilización del suelo, nos parece que no ha funcionado con la capacidad que pudo haber tenido. De entrada, nos parecía un mecanismo como muy recaudatorio, que tampoco resolvía de fondo, pero por lo menos captaba algo de la plusvalía de manera como muy fácil, y lo podías invertir en la zona que generaba las tensiones. Pero nos parece que no ha funcionado como tal. Ha sido más un mecanismo de negociación también entre inversionistas y funcionarios. Eso es lo que nos parece, ¿no? Te dicen, por ejemplo, oye, ¿quieres más niveles? Vas a tener que pagar 8 o 10 millones de pesos. Mira, ¿qué tal si te la dejamos en 3? Pero acá como que hacemos que sí, que no. Y fíjense, los primeros que se opusieron a este incremento eran los mismos funcionarios municipales, porque con eso se transparentaba de alguna manera el proceso de generar más superficie construible, pero el dinero entraba a la tesorería, cosa que pues no era como muy atractivo para ellos, ¿no? No sé si más o menos, Eugenia, con eso. Sí, muchas gracias. Y una última pregunta ya. ¿Cómo definirías tú el mercado inmobiliario sustentable o sostenible? Híjole, yo creo que con que tenga nociones de respeto de entrada de la normativa, ¿no? Si, por ejemplo, aquí se propuso alguna vez tener una especie de certificación, ¿no? Que si tal desarrollo cumplió con el instrumento de planeación, porque acuérdense también que la planeación surge de un diagnóstico. Entonces te dice más o menos qué es lo que sí se puede y qué es lo que no. Si en una zona de mucho movimiento inmobiliario el instrumento de planeación dice 5 niveles y tú cumples con ello, me parece que estarías, ¿no? A lo mejor como en este marco de respeto. Pero si tienes 5 unidades, 5 niveles y construyes 15, pues ahí ya definitivamente saliste, ¿no? Tenemos casos así súper dramáticos. Hay un caso que tenemos de un terreno de 1,000 metros cuadrados que daba para 5 unidades departamentales, ¿no? 5. Y les autorizan una licencia de construcción de 43. O sea, 8 veces más. Dices, eso en ningún contexto medianamente razonable, ya no digamos sustentable, eso no ocurre, ¿no? Y aquí ha ocurrido. Entonces, lo que enfrentamos también, pues son fuerzas muy poderosas, muchas de ellas dicen que vinculadas con crimen organizado, pero que finalmente modifican todas las reglas del juego. Muchas gracias. Me voy a permitir leer la pregunta que se encuentra en el chat. Te dan las gracias, Alfonso, por la ponencia. Y la pregunta, ¿cómo podría una estrategia de planeación urbana en Puerto Vallarta incorporar criterios de sostenibilidad social y ambiental para orientar la vivienda turística en el litoral, de modo que se optimice la equidad de acceso, la resiliencia ante cambio climático y la conservación de paisajes costeros, sin sacrificar la viabilidad económica de los residentes y la calidad de la experiencia turística? Bastante compleja. Pero muy interesante, me parece que toca el tema, ¿no? ¿Cómo darle fuerza, pues, a los otros dos componentes de la sostenibilidad, que sería lo social y lo ambiental? Fíjense, no tuve tiempo de presentar otras dos estrategias de gestión de suelo que se incorporaron en los instrumentos de planeación urbana del 2020. Uno de ellos se llama Espacio Público Programado. La intención era también poder tener un poquito más de coeficiente constructivo siempre y cuando el desarrollador invirtiera en espacio público de calidad. Eso me parece que puede ser un mecanismo, a lo mejor no total, no completo, pero que puede compensar el desajuste en la parte social. Y había otro instrumento, hay otro instrumento también que tampoco ha terminado como de utilizarse, que se llaman áreas de valor urbano ambiental, las ABUA, que les dicen, ¿no? Entonces, lo que se hace es que si tú tienes un terreno con unas condiciones ambientales interesantes, te podían dar probablemente en otro terreno más coeficiente construido, pero tú dejabas esa zona completamente en verde, ¿no? Hemos propuesto por ahí también algún instrumento
para compensar el tema social, esto que decía de reducir la brecha de desigualdad, por ejemplo, con lo que comentábamos un poquito de cuotas, ¿no? Habría que ver si podemos meter cuotas de vivienda para que la gente local no se tuviera que ir a la periferia, sino pudiera estar como en las zonas centrales o inclusive en la zona turística con unidades de vivienda. Creo que eso no lo hemos podido resolver todavía, pero hay intenciones, ¿no? Entonces creo que por ahí un poquito haciendo como un combo pues innovador, pero que también que pudiera ser práctico, pero creo que ninguno de esto va a funcionar si no tenemos esta capacidad institucional de los gobiernos. Es decir, si no hay interés de quien está en la administración municipal de verdad llevar la sustentabilidad a otro nivel, me parece que no se va a lograr. Van a ser buenas intenciones, vamos a intentar alcanzar la zanahoria, pero la zanahoria siempre se nos va a mover, ¿no? Entonces creo que sí tiene que haber por eso yo decía que hay que trabajar mucho con la comunidad para que sea la que force, la que promueva que esto pueda operar. Pero bueno, un poquito por ahí lo comentaría. Alfonso, tienes otra pregunta en el chat de Itziar Figueroa. Te da las gracias por la plática que fue muy interesante. Y también se habla sobre la posibilidad de edificar más y la oportunidad de generar ese beneficio económico para la población. Y su pregunta de Itziar es la siguiente. ¿Se han tomado en cuenta los factores de erosión costera y la cercanía con la línea de playa para estas edificaciones tan altas en Puerto Vallarta? ¿O cuáles son los factores de riesgo a considerar con este tipo de edificaciones? Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que no tengo con muchos datos, en el caso concreto de la erosión, no, yo no lo sabría. Creo que hay que ahí investigarlo. Ciertamente muchas de estas torres pues se han construido con sistemas de pilotes, con pilotajes, ¿no? Pilotajes de 15, 20, 30 metros. Yo supondría que pues sí va a haber afectaciones. La parte de la erosión la hemos notado pues también con sobre todo la instalación de ciertos espigones, de ciertas escolleras, que bueno, en el caso de nosotros, la arena se alimenta más bien de los ríos. Tenemos 4 ríos más o menos importantes y son los que suelen como reponer esa erosión. Pero bueno, a veces creo que un factor que también influye es esta ubicación, a veces no muy adecuada, de los espigones y escolleras. Pero me dejan también pues otra duda, ¿no? Que me llevo el día de hoy para ver cómo poder revisar el tema de la erosión del litoral, pero me parece que es bien interesante. Ciertamente sí hay una línea, una cortina cada vez más grande, que también un poquito lo decía Eugenia, lo he visto ahí en Cozumel. Tenemos unas fotos de Puerto Vallarta de los años 1920, donde se ve cómo el mar estaba un poquito más hacia adentro, la marea no llegaba tan cercana a la costa. Entonces, suponemos que sí hay erosión, pero no tengo datos precisos, la verdad. Tendría que investigar por ahí. Sigue abierto el micrófono para preguntas y respuestas, también para el debate. La doctora Isabel Gutiérrez Castro dice, pensando en las acciones que retribuyen al ambiente de la ciudad, aumentando áreas verdes, ¿se ha manejado en el marco de los servicios ambientales? Fíjate que tampoco me queda claro si como tal hay un instrumento súper interesante que nunca hemos podido echar a andar, que inclusive estaba en el reglamento de zonificación de Jalisco desde el año, no sé, 90 y tantos, que es de transferencias de derechos de desarrollo. Y era sobre todo para áreas verdes y para espacios patrimoniales, ¿no? Ahí lo que se hacía era transferir el derecho de edificación de una zona que tenía potencial urbanizable a otra para que lo pudieran mantener sin construir. No es como tal de pagos ambientales. Eso más bien lo hemos visto en zonas de ejidales que tienen pues mucha cobertura vegetal, pero me parece que ya tampoco está como operando, ¿no? Como tal. Pero ciertamente de transferencia de derechos de desarrollo puede ser un instrumento muy interesante, nada más que lo hemos visto súper complicado porque tiene que generarse a través de un fideicomiso y hemos visto que no es como muy operativo. Por lo mismo, el incremento de coeficiente de utilización del suelo parecía más práctico, porque ahí era directamente entre el desarrollador y el ayuntamiento, y directamente se tasaba
un monto en la ley de ingresos, ¿no? Entonces era mucho más fácil hacerlo operable, mientras que la transferencia de derechos de desarrollo se volvió más complicada. Está en el reglamento de ordenamiento territorial local, pero nunca, yo no tengo casos registrados de que se haya operado. Sigue abierto, continúa abierto el micrófono. Le da las gracias la doctora Isabel Gutiérrez. No, pues el agradecido soy yo. Ha sido un espacio súper interesante Sin duda alguna, sin duda alguna. Adelante, Lauro. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta un tanto de carácter sistémico, pensando en lo que mencionaba de la acapulquización. ¿Es posible ya con estas características propias de regionalizadas, o mejor dicho, localizadas, en lo que está pasando en Vallarta, en Puerto Vallarta, hablar de una vallartización que tenga condiciones muy específicas en cuanto al mercado de la vivienda y otros desafíos que yo estaba pensando, ¿no? O sea, el daño, la regulación y la auditoría ambiental, y el daño a los ecosistemas marinos y costeros, pero sobre todo la capacidad de carga urbana, ¿no? No solo a nivel de agua, sino también de disposición de residuos sólidos urbanos, tal cual, ¿no? Muchísimas gracias, Lauro. Mira, en el tema del concepto de vallartización, a lo mejor ya cabría. Lo que es bien interesante es que en el Plan General Urbano de 1975, hace 50 años, venía tal cual, ahí viene así escrito, que parte de la intención del objetivo del plan era evitar los excesos de Acapulco. Se acordarán que en el 70 y tantos Acapulco pues, era la estrella del firmamento turístico nacional. Entonces, ya se decía desde entonces, y creo que repetimos la fórmula casi al pie de la letra. La urbanización excesiva sin controles, que por otro lado es muy contradictorio porque sí tuvimos este marco de planeación para contener todo eso. En el papel, Puerto Vallarta no debió haber crecido como lo hizo, de la manera que lo hizo, pero ya comentamos que otras fuerzas pues movieron ahí los hilos, ¿no? Inclusive ha habido demandas y demás y no han procedido. Por lo menos en la administración, en sección anterior, la Semarnat sí clausuró varios de estos conjuntos habitacionales, pues amparado en violaciones a la norma ambiental. Y bueno, separaron varios y volvieron a echarlos a andar, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un área de oportunidad bien interesante. Cómo poder hacer, combinar y que giren al mismo ritmo los ordenamientos ambientales con los urbanos. Y a veces, inclusive a veces hasta en términos de conceptos, te dicen dos cosas diferentes cuando están refiriendo a lo mismo. Entonces creo que ahí también tenemos un reto muy interesante. Me parece que la SEDATU ha intentado lograrlo, ¿no? Que no sean planes sectoriales, sino que sean planes integrales, donde inclusive se metan elementos como resiliencia, riesgos urbanos, etcétera, ¿no? Y creo que también eso puede ser con el tema de la cuestión de la basura, ¿no? Que en este momento también tenemos serios problemas por, pues, inclusive el gran crecimiento de la ciudad, pero también por, bueno, hay una concesión a una empresa privada que parece que pues no está respondiendo a los retos, ¿no? Pero otra vez creo que también la comunidad, la sociedad, pues ha dejado de hacer muchísimo de su papel, ¿no? Creo que está en la normativa separar reciclable y no reciclable y al final todo termina en el mismo lugar, porque ahí también tenemos un área de oportunidad. Pero ojalá que lo que compartimos el día de hoy pueda ser un espejo, ¿no? Para a lo mejor lugares que todavía no están sujetos a tantas tensiones o que están limitados por cuestiones ambientales como es Cozumel, pues para que no suceda. Cuando voy a Cancún veo que pues no, ya ahí también está esto, pero multiplicado por 10, ¿no? Todavía acá no está tan grave quizá como Cancún, pero bueno, les presenté lo que yo conozco, no tengo como muchos elementos para presentar
lo de la Riviera Maya, pero sí un poquito que pues veamos cómo de repente muchas áreas de oportunidad que no estamos utilizando. Gracias, doctor. yo voy a sumar también a las preguntas. Creo que voy a formular dos. Yo sé, doctor Alfonso, que eres experto en Puerto Vallarta, así nos los acabas de demostrar con el tema de planificación urbana. Sin embargo, mi pregunta gira en esta cuestión de la gentrificación y la turistificación, que vamos a decir que son fenómenos muy bien retratados en Europa y que hay mucha literatura que por allá leemos mucho de pensamiento crítico español, o más bien la perspectiva crítica española, y bueno, y es muy ocurrente, ¿no?, que se trasladan estos conceptos, estas perspectivas, y como que se quieren encajar, ¿no?, para abordarlos, ¿no? Por supuesto, es un fenómeno global, pues que de alguna manera está afectando de muchas formas. Ahora, tú en Puerto Vallarta, ¿consideras que estos fenómenos son separados, o es un fenómeno único, que solamente la gentrificación, o ya has retratado que hay la gentrificación y la turistificación, y cómo tú los estás percibiendo precisamente allá en Puerto Vallarta? Ahora, mi segunda pregunta es este reto que tenemos las y los investigadores, ¿no? Nos consideramos políticos, porque de alguna manera estamos tratando de cambiar la realidad, ¿sí? Y queremos formar sociedades que sean más justas, resilientes, sostenibles. Y cuando estamos con los tomadores de decisiones en algún comité o en alguna reunión, ¿cómo ha sido tu experiencia precisamente para llevar estas problemáticas y ponerlas dentro de la agenda pública? Porque aquí hemos tenido todo un reto con la gentrificación y más o menos estamos ahí empujando, ¿no? Pero se quedan así como que no lo conocemos, o ¿qué quieren? ¿Desarrollo? ¿No quieren desarrollo? ¿Quieren esto? Y entonces se vuelve como un tema, ¿no?, ahí muy particular. Pero pues estamos desde aquí, desde la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cozumel, estamos aquí empujando, ¿no?, los tomadores de decisiones, pero pues ha sido también un reto, ¿no?, colocar este tema en la agenda pública. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Mira, yo lo que percibo es que sí hay tensiones en el tema de la vivienda, sí hay malestares de la población local, porque se ha incrementado muchísimo el costo tanto de compra como de renta. Esto pues muy vinculado con la especulación del suelo, ¿no? Hay tensiones, pero me parece que todavía no se ha logrado articular una resistencia efectiva a nivel comunitario. Se percibe, se nota, se siente, ¿no?, en el bolsillo, pero creo que todavía no hemos logrado saber cómo un poco enfrentarlo. En el tema de la turistificación, si bien estamos en una realidad masiva y extractiva del turismo, me parece que no tenemos esa independencia que tienen otros contextos como España o Europa, donde de alguna manera el turismo, como que la misma comunidad tiene más empoderamiento respecto a la crítica de la práctica turística masiva. Acá como que la gente se aguanta, como que la gente dice, bueno, pues es que tenemos que vivir de esto, vivimos del turismo, entonces, bueno, pues sí, cada vez me sale más caro rentar, pero bueno, ni modo, ¿no? En vez de articular una resistencia o articular toda una línea de pensamiento más comunitario en torno a caminos alternativos, por ejemplo, me parece que no lo hacemos, ¿no? Simplemente lo tenemos que aguantar. Yo pondría otro caso, ¿no? El acceso a las playas, por ejemplo, que si bien hay accesos públicos, a la hora que tú vas y los ves en calidad, pues no son los más adecuados, o sea, y la gente no lo pelea porque ya sabe que de alguna manera la playa es para el turista y que ellos, pues bueno, sí vamos, pero pues un poco como invitados, ¿no? Entonces creo que y alguien podría decir que es un poquito este concepto de las sociedades dependientes, ¿no?, que son pues como la mexicana o la latinoamericana. Cuando tenemos una dependencia tan fuerte de un mercado prácticamente 85% visitantes estadounidenses, pues prácticamente ponemos la alfombra para que pasen y no vayan a tener ningún problema, ¿no? En el tema de los retos con la administración pública,
desde la universidad y desde otros colectivos sí hemos intentado incidir en la agenda, hemos intentado crear puentes de comunicación y hemos inclusive, les decía, hay un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano institucionalizado, donde por lo menos desde hace 12, 13 años hemos intentado impulsar esta agenda de la urbanización sostenible o la urbanización más balanceada o como la queramos llamar, donde no, donde compensemos o donde contengamos estos excesos que hemos observado, pero hemos tenido como poco éxito. Me parece que porque, no sé, probablemente no hemos logrado vender bien la idea, probablemente la fuerza del capital es más grande que el nuestro, más eficiente, probablemente otra vez comentaba por ahí estos debilidades institucionales, probablemente muchos de los políticos llegan ya con compromisos que desde campaña tuvieron que asumir para poder financiar sus propias campañas, pero no hemos logrado como que realmente haya una visión colectiva de que el proceso de expansión puede ser de otra manera. Inclusive en los colegios, ¿no?, de arquitectos, ingenieros, muy pocos colegas están del lado de la crítica o del lado de ver otras realidades posibles. La mayoría se van por las fórmulas bien sobadas y bien conocidas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que seguir resistiendo con alegría, que es lo que decimos por acá, ¿no? Porque tampoco nos puede ganar la amargura. Tenemos que dar ideas, tenemos que aportar argumentos, pero y la academia lo hace creo que lo hace bastante bien, pero una buena parte de la gente no lo hace. Yo a veces me subo a los taxis para preguntarle, o sea, para mí son un buen informante, y muchos, a ver, y les pregunto, ¿no? Oiga, ¿cómo ve esa torre? No, qué bueno que la construyeron porque es más trabajo, ¿no? Y no ven que esa torre en realidad está tapando, está metiendo complicaciones en las redes de transporte. Eso no lo ve el prestador de servicios del día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que de ahí también tenemos que trabajar mucho. Gracias, doctor Alfonso. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero está muy nutrido el día de hoy. En el crecimiento de la urbanización, ¿se toma en cuenta las zonas rurales? Pone entre paréntesis, de producción agrícola, agropecuaria, perdón, se cierra paréntesis. Esta pregunta es de Ramón Raimundo Rodríguez Molina. Muchas gracias. Pues a nivel Programa Municipal de Desarrollo Urbano, sí se consideran las zonas rurales, pero ya en la dinámica, pues más de la actividad económica, pues como primordialmente es turística, servicios, prestación de servicios, queda un poquito como de lado, ¿no? Hubo una buena época en que Puerto Vallarta vivía de la agricultura y de la ganadería, sobre todo hasta 1948, 50. Pero cuando se adopta la actividad turística, pues ahora prácticamente un 2% de la actividad económica municipal está vinculada con el sector primario. Entonces, más bien lo que hemos visto es que los ejidos que están cercanos a zona urbana se han convertido en desarrolladores inmobiliarios, se han convertido en promotores inmobiliarios, y no les interesa tampoco mantener como la actividad primaria como una alternativa económica. Cuando se vino la pandemia, bueno, pues todo el mundo decíamos que deberíamos de volver a distribuir de una manera más balanceada las actividades económicas, pero vimos que no pasó así, ¿no? Acabó la pandemia y volvimos como con más fuerza a la prestación de servicios turísticos. Entonces, sí se consideran a manera de planeación municipal, pero a nivel plan parcial prácticamente ya no hay zonas agrícolas, ya prácticamente todo está urbanizado. Gracias. Bueno, nos queda ahí para una última preguntita. ¿Alguien que se anime, que no sean tímidos? Ok, bueno, pues la red, en nombre de la red ProSoes, le damos a Alfonso pues las gracias por esta plática, por esta conferencia magistral, que yo sé que será de mucho provecho para las y los integrantes del comité técnico, así como los miembros de esta red académica Producción Social del Espacio, Red ProSoes. Y en este sentido, se te extiende la constancia, y me permito leerlo, constancia a doctor José Alfonso Baños Francia,
por su participación con la ponencia titulada Vivienda turística en el litoral, una mirada desde la planeación urbana en el marco del 9º seminario sobre producción social del espacio, el día 26 de septiembre de 2025, y firman los coordinadores de la Red ProSOES, el doctor Manuel Espino Enríquez y un servidor. Entonces, un fuerte aplauso para el doctor Baños Francia. Por supuesto que esta constancia se la haré llegar, doctor, a su correo electrónico, y por supuesto que seguiremos en contacto para seguir trabajando en conjunto. Tenemos muchísimos proyectos. Por ahí levantó la mano la doctora Andrea Carolina. No, perdón, estaba queriendo aplaudir. Ok. Creo que alguien sí la había levantado antes de mí. Ok, bueno, no sé. Bueno, sigue, una última pregunta, sí, de casualidad sale por ahí. Bueno, pues seguiremos en contacto y trabajando, y también quiero informar, más bien un anuncio, que para el mes de octubre, ya próximo, también el día 22 de octubre, tendremos nuestro 10º seminario permanente. En este sentido, la conferencia magistral la dictará la doctora Erika Cruz Coria, y se intitula Habitar la ciudad turística entre la violencia de género y la apropiación del espacio público. Está anunciada esta ponencia, y están todos y todas invitadas. Entonces, nomás les pedimos que nos puedan abrir la cámara para una foto.